Bueno, gloria a Dios. Qué padre testimonio nos acaba de contar Paco, ¿verdad? A mí no me llaman la atención los caballos, pero me imagino que cuando sí te gusta mucho algo y te lo regalan, no, qué emocionante. Y más cuando ya le habías creído a Dios, ahí vemos la gracia de Dios operando, ¿verdad? Es algo que, como Él dijo, Él no hizo nada más que recibirlo. Y esa es la gracia. La gracia de Dios es cuando tú recibes sin que tú hayas tenido que ver nada con eso, ¿verdad? Es como se recibe la salvación, es por lo que Él hizo. Nosotros no hicimos nada por ganarnos esa salvación, fue únicamente a través de la fe en lo que Cristo hizo, y así es como se reciben todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio. Todas son por fe en lo que Él hace, en lo que Él hizo. Y bueno, el mes pasado, abril, les estuvimos hablando, a ver, ¿sobre qué estuvimos hablando? Bastante. Sobre el descanso, ¿verdad? Se lo repetimos bastante, entonces esperemos que se les haya quedado. Ahí están los videos para que los puedan estar viendo nuevamente. Y bueno, mi esposo me dijo que vamos a seguir más con esa palabra sobre el descanso, porque sentimos en nuestro corazón que es algo que tiene que quedar bien afirmado en nosotros, porque definitivamente no hemos aprendido a descansar, ¿sí? No hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, como un niño que no ha aprendido a lavarse los dientes, ¿y qué tenemos que hacer, mamás? Todos los días repetir. Ya quisiéramos nomás aplanarle una grabadora, ¿verdad? Lávate los dientes, y ya se acostó y ¿te lavaste los dientes? No, lávate los dientes, y pasan años y años y años y años y aún no se lavan los dientes, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la confianza que el día que sean adultos y que ya no estén en casa, se van a lavar los dientes, ¿verdad? Y van a escuchar a la mamá aquí. Yo tengo 44 años y aún escucho a mi mamá, que ya ni está aquí, ya está en la presencia del Señor, y aún escucho que me habla, porque se queda grabado, ¿verdad? Cuando algo es muy repetido, se queda grabado. Entonces creemos que entre más estemos repitiendo un tema, más va a caer en nuestros corazones, porque lo podemos recibir en nuestra mente, pero es necesario que caiga en nuestros corazones, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, y esta noche dependemos completamente de ti, Señor. Que sea tu mensaje, Señor, a través de mi boca, que la gente pueda recibir, Señor, lo que necesita esta noche, lo que tú sabes, Señor, que necesitamos: corrección, exhortación, ánimo, instrucción. Tú sabes, Señor, lo que cada quien está pasando. Tú sabes las situaciones de cada uno de nosotros. Tú sabes el corazón de cada uno, Señor. Y tú eres un Dios tan bueno y tan lleno de compasión, que sabemos que lo que más quieres es que seamos felices, es que vivamos, Señor, en plenitud. Y yo sé que tú me usarás esta noche, Señor, para que todos podamos recibir algo de ti. Y te pido que tu Espíritu nos dé, Señor, sabiduría y revelación para esta palabra, Señor, y que pueda producir grandes cambios en nuestras mentes. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos que estuvimos hablando sobre el descanso, y este mes de mayo les vamos a hablar sobre la confianza en Dios. ¿De qué vamos a hablar en mayo? La confianza en Dios. Una de las cosas que no nos permiten descansar en Dios es precisamente la falta de confianza. Me acuerdo algo que dijiste, Ceci, que dijo: es que yo puedo creer, pero no confío. ¿Es así? ¿Verdad? Y yo creo que eso a todos nos pasa. Es una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Podemos decir: sí, yo creo. Y realmente crees, dices, de que Dios lo hace. Claro, yo creo la palabra, pero ¿confío en eso? Y nuestra vida muestra cuando hay confianza en Dios. La confianza en Dios es muy evidente en nuestras actitudes, en nuestra manera de confrontar
las situaciones, y créeme que yo estoy aprendiendo bastante sobre esto, y digo, ay Señor, ya quiero pasar, por favor, ya quiero pasar. Pero bueno, yo creo que toda la vida vamos a vivir en esto, ¿verdad? Toda la vida tenemos que estar descansando en el Señor. Entonces, cuando nosotros descansamos en Él, va a producir, cuando nosotros confiamos en Él, va a producir el descanso. Y recuerden que el descanso, el jueves pasado vimos que produce gracia. Cuando tú descansas, tú vas a ver la gracia, como el ejemplo que nos dio Paco. Él dice, yo no estaba de que, ay, voy a dar tanto por el caballo, y sueño con el caballo, y nada. O sea, él nada más vio, pensó. ¿Es así, Paco? Sí. No estuvo haciéndole cartitas de amor al caballo, ni nada de eso. O sea, él creyó, vio, confió, descansó. ¿Y qué pasó? El milagro, la gracia operó. Entonces, sin descanso no hay gracia, pero para poder descansar tenemos que aprender a confiar. Entre más confías tú en una persona, menos trabajas. ¿Sí? Por ejemplo, en un niño tú no puedes tener mucha confianza, ¿verdad? Como lo que te dije de lávate los dientes. Yo no puedo estar confiando y acostarme y decir, ay, yo confío en que sí se los lavó. No. Entonces, ¿qué produce en mí? Produce trabajo. Yo tengo que estar diciendo, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que estar pensando en eso. Pero cuando, por ejemplo, tú tienes un empleado que es muy eficaz, que todo lo que tú le dices, sabes que lo va a hacer, tú descansas. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Dices tu nombre, sabes que en tal persona, o sea, yo puedo descansar porque sé que lo que yo le dije, tal cual lo va a hacer, y no andas piense y piense, ni tienes que andarle dice y dice. Por ejemplo, nosotros tenemos a un muchacho que nos ayuda en la casa, y Sofi hoy sale hasta las 7:30 de gimnasia. Yo me tengo que venir antes a la iglesia. Las veces que no he podido que él me ayude, yo me tengo que llegar tarde a la iglesia, pero gracias a Dios que la mayoría de las veces sí puede. Pero yo descanso, yo llego aquí y la verdad ni me acuerdo de Sofi, ni pienso en ella, ni nada. Ya nada más de repente volteo y ya, la cara de Sofi, ya de repente volteo y la veo que está aquí en la alabanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo descanso en que sé que él lo va a hacer, porque es un muchacho muy confiable, ¿sí? Yo le tengo confianza, ¿sí? Tú ya puedes ir pensando en personas que dices tú, no, pues yo en tal persona tengo confianza, en tal persona no tengo confianza. Cuando no tienes confianza, produce en ti más preocupación, puede producir hasta angustia, porque no confías. A lo mejor hay matrimonios donde un cónyuge no confía en el otro, produce celos, produce preocupación, produce angustia, porque no hay confianza. Pero cuando hay confianza, descansas. Ni hablas para preguntar dónde andas, cuándo vienes, que nada, estás confiado, o sea, ni te acuerdas, ¿verdad? La verdad, ni te acuerdas. Entonces, nosotros podemos medir si estamos confiando o no en Dios con nuestras acciones, en nuestra relación con Él. ¿Estamos repitiéndole constantemente a Dios las mismas cosas, las mismas peticiones? Si estamos repite y repite, quiere decir que no hay confianza, no estás descansando en lo que Él hace, ¿sí? Hace rato, ahorita en la adoración yo les decía, nuestro Dios creó el universo con la palabra. ¿Habrá algo difícil para Dios? Bueno, todos lo creemos, pero ¿confiamos en eso? Hoy en este día, ¿alguien estuvo libre de preocupaciones? Libre, completamente, un descanso total. Entonces, quiere decir que sí creemos, pero no estamos confiando. Sí, porque te digo, la confianza va a producir ese descanso en nosotros. ¿Confiamos en la habilidad de Dios? ¿Será Dios suficientemente hábil para resolver las cosas o no? Sí, claro que sí. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa confianza en Dios. Y en esta semana
Yo me puse a leer y el Espíritu me llevó a la vida de Ezequías, y a lo mejor ustedes han escuchado de Ezequías en cuanto a que él fue el que le pidió a Dios que le alargara la vida y que le regaló otros 15 años. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay cosas que podemos tomar y hay otras cosas que no se pueden aplicar tal cual porque estaban bajo el pacto antiguo. Ahora bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, hay cosas que podemos leer pero que sabemos que pues no aplicarían de ese modo, porque ya estamos bajo otras promesas, ya estamos bajo otro pacto, ¿verdad? Pero algo sí podemos aprender de Ezequías, y vamos al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, el capítulo 18, verso 5, y me encantó este versículo, porque dice: Ezequías confiaba. Si lo tienen en la Nueva Traducción Viviente, se los encargo en esa versión, por favor. Dice: Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Dice que Ezequías, ¿qué hacía? Confiaba en el Señor, y que no hubo otro rey en Judá como él, ni antes ni después. Ezequías tenía una confianza total. Y para que tú puedas aprender de esto, para que puedas entenderme más lo que te estoy platicando, no tenemos el tiempo para hacerlo. Lee los capítulos 18 y 19 y te va a impactar la historia. Pero lo que te quiero resaltar es que hubo un rey que lo amenaza. Y te voy a leer una parte de ahí mismo en segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, pero versos 19 a 20. Dice, versos 19 y 20. Dice: entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Este rey comienza a amenazar a Ezequías, ¿sí?, con destruir a Judá y a Jerusalén. Él ya había invadido y lo sigue amenazando, pero el rey lo ve a Ezequías, ve su confianza, por eso él le dice: ¿en quién confías? Y fíjate, más adelante le dice otras palabras. En el capítulo 19, versículos 10 y 11, dice, le vuelve a mandar otro mensaje y le dice: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? Y lo que te quiero resaltar aquí es lo que hace Ezequías. Dice: después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Él está en una situación grave. Él es rey y están amenazando con matarlo a él y matar a la gente. O sea, ponte a pensar que te están amenazando de muerte, a ti, a tu familia y a todos los que dependen de ti. ¿Sí? Te están amenazando de muerte y te están mandando mensajes. ¿Qué hace Ezequías? Él inmediatamente sube al templo y dice que él le muestra, él pone la carta delante del Señor. Te vuelvo a llevar al primer versículo que te leí. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. ¿Qué hubieras hecho tú en una situación así? ¿Qué haces en una situación de crisis? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Es ir con el Señor y decirle que estás confiando en Él, esperando en Él? ¿O tu reacción es hacer una junta con toda la familia o con todos los hermanos, o le hablas a tu esposo, o le hablas a la comadre, o le hablas a la vecina para llorar y para angustiarte y para preocuparte y para hacer la cosa más grande? ¿Cuál es tu primera reacción? Sabes que para que tú puedas empezar a medir cómo está tu confianza en Dios, tienes que ir observando cuál es tu primera reacción ante una crisis. Ante un dolor en tu cuerpo, ¿cuál es tu primera reacción?
¿qué me tomaré? Esa es nuestra primera reacción. Nuestra confianza no está puesta en el Señor como primer término. ¿A qué doctor iré? ¿Le voy a preguntar a mi mamá qué se toma? ¿Le voy a preguntar a mi esposo qué se toma? Yo no digo que las medicinas sean malas, pero quiero que revisemos qué hay en nuestro corazón, en quién estamos confiando. Si estamos ante una situación económica difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando sentimos que ya no vamos a poder más, ¿qué es lo primeritito que viene a nuestra mente a hacer? Ahí tú te vas a dar cuenta si estás confiando en el Señor o no. Y sabes, yo en muchas áreas de mi vida, mi primer reacción es ir con el Señor, pero hay áreas en las que no. Hay áreas en las que la carne sigue tomando lugar y no me doy cuenta hasta después. Por eso yo te traigo esa palabra, porque yo estoy segura que hay áreas de tu vida en donde tú ya estás descansando. Y sabes que esas áreas en las que tú estás descansando es porque tú tienes una confianza ciega en Dios, que ni siquiera te das cuenta, porque los cambios de mentalidad van produciendo los frutos automáticamente, ¿sí? Cuando tú tienes un cambio de mentalidad, se vuelve tan automático el fruto que no te das cuenta que estás descansando. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú manejas un vehículo, y vamos a decir que tú manejas estándar, y ya tienes mucho tiempo manejándolo, de repente te dan un automático, ¿y qué haces? Quieres meter el clutch, ¿verdad? Y ahí traes el piecillo y ahí se te olvida y quieres poner la mano acá y dices tú, ay, ¿y verdad que cambia? ¿Verdad que, tu cabeza batalla? ¿Por qué? Porque tienes ya esa información, la tienes ya tan impregnada que se da automáticamente. Yo tengo una camioneta que los cambios son aquí, es un botoncito y ya viene la PRND, viene aquí. Entonces me subo a la otra camioneta y esa es de palanca acá y le hago al volumen, le doy al volumen, le doy al aire y digo, ay, no son estos, porque el de la otra camioneta es así una ruedita. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya tengo tan fuerte eso en mí, ese cambio, lo tengo tan fuerte en mí que al subirme a la otra camioneta, mi cerebro automáticamente, yo no pienso, voy a hacer el cambio, yo no pienso, es algo automático. Entonces, cuando tú descansas en el Señor, en algunas áreas, tu confianza es tal que se hace un cambio de mentalidad y se produce el fruto sin que te des cuenta, ¿sí? Se da automáticamente. Y eso es lo que tenemos que aprender en todas las áreas de nuestra vida. Confiar, porque el cambio de mentalidad no se puede producir si no confiamos. Lo primero que tenemos que aprender es confiar en lo que Dios nos dijo, en lo que dice su palabra. Y hay un versículo que a mí me fascina, que es Isaías 26:3, y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra completa paz significa, ya hemos visto que paz es shalom, y esa palabra, pero está en griego, no sé si sea creo que sí es la misma palabra. Creo que sí es esa palabra, porque hay otra que es como ir en, ¿cómo? Shalom. Es en hebreo, entonces es otra, o tal vez sea una parecida, porque es esta palabra de que es completa paz, significan lo mismo las dos, completa y paz. Las dos son la misma palabra. Y lo que quiere decir es que es una paz perfecta. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente creo que dice perfecta paz. Es una paz que es perfecta. Incluye felicidad, incluye salud, seguridad en tus relaciones con las personas y en tu relación con Dios. Es una paz perfecta, ¿sí? Pero ¿quiénes pueden experimentar o podemos experimentar esa paz perfecta? Dice, aquel cuyo pensamiento en ti
persevera. Y nuestros pensamientos es nuestra imaginación, son las imágenes que tenemos en nuestra cabeza. Eso significa esa palabra. Quiere decir una imagen en tu mente. Cuando tú estás esperando algo malo, ¿te ha pasado que te imaginas cosas bien feas? Si no te contesta alguien, ¿qué empieza en tu cabeza? La imaginación y agarra monte, ¿verdad? Y dices, no, y empiezas a imaginarte lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Hace ratito veníamos para acá y a las 7 y ellas salen de clase de música a las 7 y me habla mi hija y me dice, mamá, y el jueves pasado yo les dije, caminen una cuadra, no es una cuadra, es media cuadrita, así para que el esposo no oiga así como que es mucho, media cuadrita, es media cuadra, le digo, camina ahí a la esquina para yo no tener que dar toda la vueltezota y ya nada más. Bueno, no les voy a explicar, pero el chiste es que no batallo. Entonces, me habla hace rato, venimos juntos y me dice, mamá, nos vamos acá y se corta. Entonces el papá, ¿qué fue? Le digo, no, y ya le explico eso que les expliqué a ustedes ahorita. Le dije, pero no se van a ir caminando. Márcale. Y le marqué 10 veces y me entraba el buzón. ¿Y por qué se le cortó la llamada? Pues no sé, yo también vengo en la camioneta, no sé. ¿Por qué se le cortó la llamada? No sé. Pero ahí es donde, ¿qué tienes que hacer? Que tu pensamiento tiene que perseverar en Él y tener confianza en Él. Yo no soy Dios para poder estar en todas partes, ni puedo tener la respuesta de por qué se cortó la llamada, pero tengo 2 opciones: confiar en Dios o dejar que mi imaginación se vaya negativamente. Es lo mismo que tengas imaginación positiva. Después de unos 5 minutos volvimos a llamar, se le había descargado el celular y ellas estaban ahí, porque yo sé que son niñas muy obedientes y que no hacen nada sin que yo les diga, ¿verdad? Pero así es como tú tienes que aprender a mantener tu paz. Tu pensamiento tiene que perseverar en Cristo, tiene que perseverar en su palabra. Dice, porque en ti ha confiado. Y perseverar quiere decir inclinarse, recostarse, apoyarse. Haz de cuenta que tu mente, tú decides en qué la vas a recostar, sobre qué la vas a inclinar, sobre qué se va a detener, en qué la vas a poner, en la palabra, en Cristo, o en tu carne, o en las malas noticias, o en malas imaginaciones. Una produce paz, la otra produce angustia, ¿sí? Y cuando produce paz y cuando tú confías, entonces tú ves la gracia de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gracia de Dios en acción? ¿Cuántos queremos ver que ocurran cosas que nosotros no hicimos nada para recibirlas? ¿Sí? Pero para eso tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a que nuestra mente la pongamos en Dios. La confianza en Dios es un cambio de mentalidad. El rey Ezequías lo hacía, él tenía a Dios en primer lugar. Ve y léelo cuando estés en casa, lee los 2 capítulos y tú te vas a dar cuenta cómo él confiaba en Dios, no consultaba con nadie, no pedía ninguna reunión de nada. Él inmediatamente después de recibir una mala noticia, él confiaba, él iba con el Señor inmediatamente. Sabes que al último ellos mueren, toda esa gente mala muere sin que Ezequías haga nada. La gracia de Dios, ¿sí? Y a él al último lo matan sus hijos, ¿sí? Sabemos que eso no es para hoy en día, ¿verdad? No es que estemos deseándole la muerte a nadie, porque Jesús nos enseñó que Dios es amor. Esas cosas eran cómo operaban en el Antiguo Testamento debido a la maldición que había. De acuerdo a lo que tú hacías era lo que recibías, ¿sí? Pero bajo la gracia ya no es así. Ya fuimos redimidos, ya Cristo pagó por nosotros todo lo que se debía por el pecado y ahora podemos descansar en la obra de Cristo, ¿verdad? Esa es la diferencia, pero como te digo, lo que quiero exaltar de aquí es la confianza tan fuerte que este rey tenía y cómo él vio la victoria. Después Isaías va y le profetiza esa victoria.
y se cumple tal y como Isaías se lo dice. Es una historia bien poderosa. Nosotros también tenemos que poner a Dios en primer lugar. ¿Qué lugar tiene Dios para nosotros? ¿El dinero ocupa un lugar más alto que Dios para nosotros? ¿Cuántos días a la semana trabajan la mayoría de aquí? ¿5? Levante la mano el que trabaja 5 días a la semana. ¿6? ¿Y los demás qué hacen? 1. ¿Un día? 7. ¿7 días? 7. Bueno, algunos 5, algunos 6, algunos 7 y otros no trabajan. Gloria a Dios. Vamos a orar por ustedes. Bueno, y se levantan y tienen que estar a esa hora, ¿sí? Pero a lo mejor un día a la semana para venir a la iglesia no se levantan, o se levantan tarde. Al cabo es el Señor, es mi Dios y Él me ama como quiera, entonces yo puedo llegar a la hora que yo quiera porque pues es mi Dios. No digo nada para condenación, lo digo para que analicemos cuál es la prioridad de nuestro corazón. Te lo digo por cosas que yo vivo también. ¿Cuál es la prioridad? ¿Nos gobierna el dinero? ¿Cuántas horas al día inviertes en tener dinero? ¿Y cuántas horas al día inviertes en conocer a Dios? ¿Qué lugar le das? ¿Llegas al trabajo porque pues si no, no te pagan? ¿Para quedar bien con el jefe, o porque de plano tienes que anotarte o checar tarjeta o no sé? ¿Y Dios? Entonces, ¿quién te está gobernando? ¿Quién es más importante? A lo mejor no es por el dinero, a lo mejor te gusta el trabajo, o a lo mejor tu rey o lo que te gobierna es el sufrimiento. Hay quienes aman sufrir, y aunque no les paguen y aunque nada, es un deseo de estar sufriendo. Es verdad lo que les digo, se vuelve adictivo el sufrimiento. O tal vez el trabajo es adictivo para otras personas, ¿sí? ¿Qué hay arriba de Dios que no deja que tú tengas ese rompimiento? ¿Qué trastorna tu corazón? ¿Qué te vuelve loco antes de Dios? Que no te deja recibir lo que Él te quiere dar por la falta de confianza, ¿sí? A lo mejor estás buscando esposo o estás buscando esposa y eso es lo que te atrapa. ¿Qué es lo que está antes para ti en tu corazón que Dios? Recuerda al joven rico, que él fue con Jesús y le dijo todo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo esto y esto, y dijo todo eso lo he cumplido, échale más, dime otra cosa. Dijo, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes. Dijo, ay no, y se fue triste. Jesús no quería que se quedara pobre, le estaba mostrando quién era su Dios, ¿sí? El joven quería jactarse, el rico quería jactarse y decir, yo soy bien cumplido, yo hago todo, pero Jesús le quería mostrar lo que había en su corazón, y el dinero era su Dios. Y sabes que una de las cosas en las que más se muestra la confianza en Dios es con el dinero, porque Jesús dijo en la parábola del mayordomo que si éramos fieles en lo poco, en lo mucho nos iba a poner, y se estaba refiriendo Jesús al dinero. Toda esta parábola, si tú la lees, tiene que ver con el dinero. Dijo, si tú confías, o sea, si tú eres fiel en lo poco, o sea, entre paréntesis, en el dinero, entonces te voy a poner en algo más grande. Si en el dinero no podemos confiar en Dios, ¿cómo vamos a poder obtener el descanso en las demás cosas? Si para Dios el dinero es lo menos importante. Para este mundo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para este mundo? El dinero. Por el dinero la gente se mata, ¿sí? ¿Cuál es el Dios de este mundo? El dinero.
Y para Dios, lo que menos importancia tiene, según sus propias palabras, es el dinero. Y si no aprendemos a confiar en esa área, ¿cómo vamos a descansar y a ver la gracia en otras que son más importantes? Cuando le dijeron a Jesús, ¿sabes que hay que pagar impuestos? ¿Qué hizo Jesús? Le dijeron, le mandó a pescar. ¿A quién mandó? ¿A Pedro fue? Es que él estaba ahí. Mandó a pescar a Pedro. Y yo no, a mí me lo contaron. Y sacó de la boca del pez lo que tenían que pagar de impuestos, ¿sí? Ahora, no es que Dios haga dinero, o sea, no es que tú estés sentado y tú digas, ay, no, pues me voy a pescar y a ver cuánta moneda saco de todas las bocas de los peces. Dios no puede alterar los sistemas, ¿sí? Él no va a fabricar dinero. ¿De dónde vino ese dinero? Jesús sabía, yo pienso, esto es cosa mía, ¿verdad? Porque no viene en la Biblia, pero yo creo que Jesús por el Espíritu le fue revelado que ese pez se había tragado esa moneda, ¿sí? Mi esposo le gusta mucho pescar y la presa está llena de celulares bien padres. Y a lo mejor de monedas también. Y de llaves y de lentes. ¿Y qué más has dejado ahí? Lo bueno que no me lleva a mí, sino a lo mejor también ahí me deja. Pero tal vez eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que el pez tenía la moneda y yo estoy segura que por el Espíritu Jesús tuvo esa revelación. Era un dinero que nadie iba a encontrar y dijo, mira, ve y con eso vamos a pagar. O sea, la gracia te hace recibir cosas sobrenaturales. Jesús no se angustió. Jesús no dijo, no tenemos para los impuestos, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Órale, junta, a ver, cooperacha, ¿qué vamos a hacer? Nada, él no se angustió, él no perdía su paz, él vivía una vida de confianza, de descanso. Jesús nunca lo vemos apresurado, nunca lo vemos acelerado, nunca lo vemos preocupado, jamás en todos los evangelios. Él era un hombre que mantenía siempre su compostura, siempre estaba bajo control porque tenía una confianza total en Dios, completa. Y así es como nosotros podemos vivir, con esa confianza plena en Jesús, ¿sí? Escucha al Espíritu de Dios. Escúchalo. En tu dinero confía en Él, es lo menos. Y tú vas a ir viendo cómo Él te va a ir poniendo en lo que más importancia tiene. Escucha al Espíritu Santo, así como Jesús escuchó al Espíritu de Dios, cómo pagar los impuestos. Él te puede revelar cosas que están ocultas, que nadie sabe, para que tú puedas hacer cosas grandes, para que tú puedas vivir un milagro, para que puedas vivir algo sobrenatural. Pero está en escuchar al Espíritu Santo. Jesús dijo que las ovejas seguían la voz de su pastor. ¿Por qué las ovejas siguen a su pastor? ¿Por qué creen que las siguen? Lo siguen. Porque lo conocen. Bueno, lo conocen, ¿y qué les hace? Las protege, las alimenta, las cuida. Entonces, cuando oyen su voz, a mí se me hace bien chistoso porque mi suegra tiene pavos reales. Y hace años, cuando ella llegaba con mi suegro en el carro, los pavos reales apenas veían el carro y todos iban atrás del carro. Me daba mucha risa ver que iba toda la parvada así detrás del carro, porque lo identificaban, porque mi suegra siempre les daba de comer, ¿sí? Entonces, ¿quién nos protege a nosotros? ¿Quién nos cuida? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos siguiendo? ¿De los que nos odian? ¿La voz de este mundo que nos quiere angustiar, que nos da malas noticias? ¿O estamos siguiendo la voz de nuestro pastor? Es importante escuchar la voz del Espíritu Santo, es muy importante,
porque eso te puede llevar a vivir una vida sobrenatural, ¿sí? Hay otro ejemplo en la Biblia de Isaac, que ya lo han leído seguramente en Génesis, cuando hubo hambre en la tierra y Dios le dijo a Isaac: no desciendes a Egipto, aquí en esta tierra yo te voy a bendecir. Y había un hambre tremenda, y en Génesis 26:2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y más adelante en el verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Te estoy hablando de una tierra donde había hambre. O sea, nadie de aquí padece hambre. Yo los veo bastante repuestos. Nadie de aquí padece hambre. Estamos hablando de hambre. No hay comida. Deja tú el vestido, no hay comida. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová 100 veces más de lo que él sembró. ¿Qué se llama eso? Es la gracia de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gracia? Porque Isaac hizo lo que él le dijo, lo que Dios le dijo. Dijo: quédate aquí, no te vayas para allá. Y tú puedes decir: pero es una loquera, Señor, ¿cómo me voy a quedar donde hay hambre? ¿Tengo que quedarme a donde hay? A mí nomás pónganme donde hay. No, le dijo: aquí te quedas. Y ahí Dios lo bendijo. Ahí él vio el poder sobrenatural de nuestro Dios. Hay que escuchar, y no solo escuchar, hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Lo mismo le pasó a Elías. Le dijo: vete al arroyo de Querit y ahí te van a alimentar, ahí te vas a esconder. ¿Y quién alimentó a Elías? Los cuervos. ¿No es algo sobrenatural? Le llevaban en la mañana y en la tarde su pan y su agua. Su carne, perdón, no sé qué tomaba, me imagino que agua. Agua del arroyo. Ay, qué revelación, amor, wow. Siendo el arroyo, pues sí, ¿verdad? Tenía que tomar agua. Le llevaban pan y carne los cuervos. Él pudo haber dicho también: ¿cómo me voy a ir ahí? ¿Qué sentido tiene? Pero hizo lo que Dios le dijo, y él vio la gracia de Dios. Pero toda esta gente que yo te he mencionado, Ezequías, Isaac, Elías, ¿cuál es la clave? Confiaron. Ya te expliqué. Cuando confías plenamente en alguien, no tienes que trabajar, no cuestionas, no te activa. Al contrario, descansas, porque dices: ya esa persona está encargada. Ay, qué rico. Como cuando te vienen a ayudar en la casa, ¿verdad? Que ahorita, como yo no tengo, puedo imaginarme qué ricura. Cuando vienen y dicen: ya trapié, ya barrí, señora. Ay, qué descanso. Ya está la ropa lavada, qué descanso, ¿verdad? Porque hay alguien que lo hace y tú confías, descansas. Así igual es como tenemos que confiar en lo que Dios nos dice, y va a producir ese descanso. Mira, yo puedo darte el mensaje. Yo puedo buscar a Dios, yo puedo escuchar a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo le diga a la iglesia? Y yo te lo puedo decir, pero de ti depende que lo apliques o no. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Eso es tu responsabilidad, es tu decisión, llevarte la palabra y empezar a confiar en que Él no tiene problemas de habilidad, Él no tiene problemas de escasez, Él no tiene ningún problema para hacer lo que tú necesitas, para darte lo que tú necesitas. Confía en Dios y Él hará. Matrimonios, confíen en Dios. Confíen en Dios. Yo no puedo cambiarlo, y qué más diera Él por cambiarme a mí. No, mi vida, así estoy bien.
No, ¿verdad que no? Así me ama, ya vieron, así me ama. Así me ama, pero dice, no, no, más cambio, Señor. No podemos. ¿Alguien de aquí ha logrado cambiar a alguien? Tendría que hacer a chicotazos y sería por puro miedo, pero ese no es un cambio, eso es un temor, ¿verdad? Actuar bajo el temor. No podemos, matrimonios, cambiarnos. Tenemos que confiar en Dios. Confiar. Es que Él piensa en negro y yo pienso en blanco. Bueno, confía en Dios, confía y deja que Él haga la obra. Confía, descansa. Y tú entonces ves cómo la gracia de Dios comienza a producir cambios en ambos. Para tus hijos, confía en Dios. Sabes que nuestros hijos a veces no tienen cambios a causa de nuestros temores. Y en nuestra cultura es algo tan arraigado. Tú piensas en una mamá y piensas en preocupación. Es algo tan arraigado. Te imaginas a la mamá a las 4 de la mañana esperando al hijo. Ay, no, es que no me puedo dormir porque y resolviendo porque asociamos tanto el amor con eso, con resolverles la vida. Y eso no permite que haya cambios en ellos. Eso no permite que Dios actúe en ellos. Y el temor es falta de confianza. Es lo contrario a la confianza, el temor. Confíale tus hijos al Señor, confíaselos y deja que Él haga los cambios. Eso no nos quita la responsabilidad de formar y de decirles que se laven los dientes, pero vamos a confiar en lo que Él hace en sus corazones. Yo no puedo entrar en el corazón de un hijo, pero Dios sí. Dios sí puede entrar y hacer cambios muy, muy sorprendentes cuando confiamos en Dios. No depende de Dios, iglesia. Él ya lo hizo. Depende de nosotros confiar y permanecer ahí. Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien, pensamientos de bien y no de mal. Y lo último es extraordinario, lleno de amor. Nos dice Dios, para darnos el fin que esperamos. Hay un fin que tú esperas. Si no hay un fin que esperas, entonces estamos mal. Todos debemos de saber para qué estamos viviendo, cuál es nuestro anhelo, qué fin esperamos. Y dice que sus pensamientos son de bien, sus planes son de bien, para darnos ese fin. ¿Cuándo vas a decidir renunciar a tu plan y empezar a confiar en el plan de Dios? ¿Qué te parece si esta noche decides renunciar a tus planes? Porque si tú tienes planes para un fin, es bien difícil que lo vayas a ver. Muy difícil. Y te puedes llevar muchas cosas entre tus pies. Puedes lastimar, puedes salir lastimado, puedes perder. Pero si tú confías en los planes de Dios, ese fin que tú esperas se va a dar en automático, sin que te des cuenta cómo. Vamos a confiar en Dios. Es nuestra mejor opción. Es la más segura. Todas las demás nos pueden fallar. El Dios dinero, si a ti eso es lo que te preocupa demasiado y crees y dices, es que teniendo dinero, es que teniendo aquello ya voy a ser feliz, es un engaño de Satanás. ¿Cuánta gente con millones hemos visto que se suicidan? ¿Crees que eso es la felicidad? El tener más y más y más y más, lo único que produce es angustia. La gente entre más tiene, más quiere.
y no sacia. Y este mundo vive aceleradamente, y es una competencia, pero no es lo que Dios enseña. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. En quietud tú lo vas a conocer. En quietud tú lo vas a escuchar, lo que Él te está diciendo que lo hagas. Iglesia, hazlo. Lo que Él te está diciendo, hazlo. Hazlo, porque hay una gran bendición y hay un rompimiento donde tú vas a entrar a lo que tú estás esperando. Vamos a ponernos de pie. Y si tú eres de los que quieren renunciar a sus planes y empezar a confiar en los planes de Dios, habla ahí con Dios, ahí donde estás. Habla con Él. A lo mejor tú ya estabas afanado por lograr algo, afanado por un cambio. ¿Cuántas veces te ha pasado que te afanaste por algo y luego lo obtuviste y pasa el tiempo, o después de que ya lo obtuviste y dices tú, ¿para qué me afané tanto? Si se dio, si como quiera se dio, lo hubiera tenido sin afán. No es necesario, hermanos, que tenga que pasar el tiempo. Tú puedes, antes de ver manifestado lo que tú esperas, tú puedes encontrar el descanso si confías. Confía. Esta noche quítate las cargas, échaselas a Jesús y dile: confío en tus planes, Señor. Renuncio a los míos y confío en lo que tú tienes para mí, a tu manera. Dejo de afanarme por cambiarme a mí mismo. Aquí hay personas que se han afanado tanto por cambiarse a sí mismas. Y hoy Dios te está diciendo: que ese afán es lo que provoca que estés tan hundido. Ese afán de querer lograr el cambio en ti o en algo más, eso es lo que te tiene más hundido. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Porque si tú empiezas a confiar en Dios, tú vas a salir de ese hoyo de una manera sobrenatural. Y déjame te leo algo que a mí me habló mucho a mi corazón. Dice: donde vemos muy poco, y analízalo por favor, donde vemos muy poco o nada de cambio, es donde necesitamos poner nuestra mente en Dios. Hay un área en tu vida donde no has visto poco o nada de cambio. Ahí es donde tienes que poner tu mente en Dios. Perseverar en Dios. Y entonces la perfecta paz se manifestará. Y esa perfecta paz es felicidad, es bendición, es prosperidad, es salud, es éxito. Pero tu mente tiene que estar puesta en Dios, para que, como vimos lo del carro, así tu mente está tan puesta en Dios que los cambios serán tan automáticos que ni cuenta te vas a dar cuando lo estés haciendo. Y las promesas de Dios
serán manifiestas cuando aprendas a confiar en Él, cuando tu mente se ponga en Él. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Recibimos tu palabra, Señor. La recibimos. Vamos a cantar un poquito y deja que el Espíritu Santo te ministre. Ahí personalmente Él te va a comenzar a hablar. Escúchalo, escúchalo.